La nación caribeña de Cuba se está quedando sin tiempo. Tras meses de un bloqueo petrolero casi total por parte de los Estados Unidos de América, la situación en la isla se ha vuelto crítica. Con apagones diarios, colapsos intermitentes de las redes eléctricas y escasez de alimentos y medicinas. Todo eso es simplemente parte de la vida cotidiana para los cubanos hoy en día. Pero, por muy mala que ya fuera la situación en Cuba, cada vez es más evidente que hay algo aún peor en el horizonte. Nuevos informes sugieren que las Fuerzas Armadas estadounidenses están elaborando una serie de planes de ataque para la isla, ya que las directivas de la Casa Blanca instruyen al Pentágono a intensificar los preparativos para una acción a gran escala. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue diciendo abiertamente al mundo que Cuba está en la mira. Como él mismo escribió hace unas semanas, cito, Cuba será el siguiente. Y como agregó el lunes pasado mientras hablaba sobre operaciones en Medio Oriente, podríamos pasar por Cuba después de que terminemos con esto. En Estados Unidos, la posibilidad de una invasión a Cuba todavía parece bastante lejana. Después de todo, la guerra con Irán podría volver a calentarse en cualquier momento. Y los medios estadounidenses parecen bastante insistentes en tratar a Cuba como si fuera solo otra fantasía poco seria de Trump. Pero en La Habana y en el resto del mundo no hay ilusiones sobre lo que Trump parece estar planeando, mientras los líderes cubanos juran luchar y morir en defensa de su país. A pesar de la guerra en Medio Oriente, a pesar de las operaciones estadounidenses en África, Sudamérica y el sur del Caribe, parece que Cuba se está acercando a la hora cero. Así que esto es lo que necesitamos entender sobre una hipotética invasión a Cuba antes de que suceda, en un momento en que una toma de control por parte de Estados Unidos empieza a parecer inevitable. Haciendo un balance de Cuba, el precedente no es lo mismo que la predicción, pero en el caso de Cuba, el precedente puede ser de gran ayuda. Esperamos que para cualquiera que esté viendo este episodio no sea muy controvertido decir que 2026 ha sido bastante jodidamente salvaje, y en el centro de la locura de este año hay un par de operaciones militares estadounidenses que no pudieron haber salido más diferentes. Primero fue Venezuela. Y sí, eso realmente sucedió este año. De hecho, ocurrió hace menos de 4 meses desde el momento en que se lanzó este episodio. En Venezuela, las Fuerzas de Operaciones Especiales estadounidenses descendieron sobre Caracas en un asalto relámpago, sacando al dictador Nicolás Maduro y a su esposa de su dormitorio, bombardeando instalaciones clave en todo el país y desapareciendo mucho antes del amanecer. A pesar de toda la fanfarronería y el orgullo nacionalista del régimen de Maduro antes del asalto, la sucesora elegida por Maduro, Delcy Rodríguez, demostró estar sumamente dispuesta a supervisar una transición controlada, cediendo todo tipo de derechos de extracción de recursos a Washington y entregándole a Trump las llaves del reino venezolano. Luego, en el otro extremo del espectro, Estados Unidos lanzó su esfuerzo bélico en Irán junto con el ejército israelí. Montados en sus éxitos en Venezuela, según algunas evaluaciones sumamente optimistas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Washington pareció estar desprevenido cuando una ofensiva de conmoción y pavor y el asesinato del líder supremo Ali Jamenei no lograron producir un resultado como el de Venezuela. En cambio, Irán cerró el estrecho de Hormuz, lanzó enormes andanadas de drones y misiles contra objetivos israelíes, estadounidenses y de los estados del Golfo, y llevó a la región al borde de un desastre humanitario total. Ese desastre solo se evitó porque ambas partes lograron negociar un alto al fuego antes de que se produjera la destrucción total de la infraestructura de desalinización y se forzara la evacuación de varias naciones de Medio Oriente. Incluso ahora, el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán es increíblemente frágil, y para cuando se publique este episodio, hay una buena probabilidad de que haya colapsado por completo. Así que, cuando dirigimos nuestra atención a Cuba, ya tenemos 2 casos de comparación para guiar nuestro análisis. Venezuela se encuentra en un extremo del espectro, fácilmente abrumada, decapitada y luego cooptada por los líderes estadounidenses y los intereses empresariales de Estados Unidos. Irán se encuentra en el extremo opuesto, ferozmente opuesto a la intervención estadounidense, sin disposición a capitular bajo ninguna circunstancia, y listo para luchar hasta el final, a pesar de las expectativas previas a la guerra de los líderes estadounidenses. Es más probable que Cuba caiga en algún punto intermedio, tanto en cuanto a la disposición del gobierno cubano para resistir como a la capacidad real de su ejército para hacerlo. Determinar en qué punto de ese espectro caerá Cuba es una tarea más difícil, y para lograrlo tenemos que empezar por entender cómo funciona realmente el régimen cubano. La Cuba moderna es un estado socialista de partido único, dirigido por una élite política profundamente arraigada, con lazos económicos y estratégicos tanto con Rusia como con China. Oficialmente, esa nación está dirigida por un presidente, Miguel Díaz-Canel, quien ha ascendido en las filas del Partido Comunista como un aliado cercano de la élite política. En realidad, sin embargo, el poder personal de Díaz-Canel es significativo pero limitado. Al igual que Nicolás Maduro de Venezuela, Díaz-Canel es un avatar de una élite política y empresarial mucho más grande, donde la dinastía política más importante de Cuba es
la de la familia Castro. Primero bajo el liderazgo revolucionario de Fidel Castro y luego bajo su hermano Raúl, la familia Castro ha guiado a Cuba durante la mayor parte de un siglo. Y hoy en día, Raúl Castro y miembros de la familia todavía ejercen una influencia innegable en La Habana. Además de los Castro, la clase política más alta del Partido Comunista y la élite cubana relativamente adinerada, Díaz-Canel y su gobierno, también tienen que manejar la influencia del ejército cubano, así como la de una organización única conocida como Geyser, un enorme conglomerado dirigido por militares que controla aproximadamente el 60% de la economía cubana. Son muchas facciones para que Díaz-Canel las maneje, pero en la práctica, la clase dirigente cubana parece ser más parecida a la de Irán que a la de Venezuela. Al igual que los radicales, los moderados y la Guardia Revolucionaria iraní, el liderazgo de Cuba es propenso a disputas entre facciones. Pero, al igual que sus homólogos iraníes, generalmente son capaces de unirse, seguir a líderes comunes y unirse detrás de mensajes y estrategias comunes cuando enfrentan una amenaza externa. Si bien todos los gobiernos del mundo tienen sus oportunistas, Cuba no parece estar en una situación que ofrezca, digamos, un equivalente a Dulcy Rodríguez, un miembro de alto rango de la línea oficial de sucesión que estaría dispuesto a abandonar el régimen y llegar a un acuerdo con Washington. En cambio, Díaz-Canel parecía representar a la mayor parte del régimen cuando le dijo a Newsweek hace varias semanas que, cito, lucharemos, nos defenderemos, y si caemos en batalla, morir por la patria es vivir. El conglomerado Geyser y la influencia económica que le proporciona al ejército cubano es otra complicación clave. Similar a la situación en Irán, el ejército de Cuba está profundamente motivado ideológicamente y se ve a sí mismo como un guardián de la propia revolución. Generaciones de comandantes militares han enfrentado purgas por incluso la más mínima sospecha de deslealtad hacia los Castro, y la doctrina estratégica de la institución, su metodología de entrenamiento y otros atributos clave han sido alineados desde hace mucho tiempo con el partido gobernante. No solo eso, sino que el conglomerado Geyser refuerza la lealtad entre el ejército y la clase gobernante en ambas direcciones al mismo tiempo. La clase política y la élite empresarial dependen del ejército porque supervisa una participación mayoritaria de toda la economía cubana, mientras que el ejército depende de las protecciones internas y la legitimidad internacional que el gobierno civil puede proporcionar. En los mejores tiempos, Geyser ha sido una forma de seguro político para los líderes cubanos de larga data, asegurando que las muchas facciones del país fueran demasiado interdependientes como para arriesgarse a cometer actos realmente graves de traición. En los peores momentos, Geyser y las otras instituciones que entrelazan a todas las facciones de Cuba funcionan como un pacto suicida colectivo. No importa cuánto una facción determinada o un actor rebelde quiera separarse del Estado, tal acto sería tan arriesgado que roza lo políticamente imposible. Pero si la cohesión estatal de Cuba y el compromiso de sus gobernantes con el proyecto del propio Estado cubano es en general similar al de Irán, entonces la situación de Cuba se parece mucho más a la de Venezuela. Aunque Irán ha pasado muchos años bajo el peso de sanciones internacionales, la República Islámica nunca ha experimentado un bloqueo al nivel que Washington está imponiendo hoy a La Habana. La isla está enfrentando una crisis humanitaria total después de que la nación de Venezuela, la principal fuente de petróleo de Cuba, quedara bajo el control efectivo de Washington. Con el petróleo venezolano fuera de juego, el poder naval de Estados Unidos ha logrado fácilmente instituir un bloqueo alrededor de la isla. Pero la escasez de petróleo no solo significa que los cubanos tengan que dejar sus autos estacionados junto a la banqueta. El suministro de alimentos de la isla está al borde del colapso, los servicios de agua y saneamiento están cediendo ante la presión, y la infraestructura crítica se ha visto obligada a cerrar. Los hospitales se ven obligados a lidiar con apagones continuos, mientras también soportan una grave escasez de medicinas y suministros urgentemente necesarios. Ha habido poco alivio. México envió ayuda humanitaria, y en una sorprendente pero temporal reversión de su bloqueo, Estados Unidos permitió que Rusia entregara un cargamento de aproximadamente 730,000 barriles de petróleo a principios de abril. Pero incluso ese envío de petróleo fue poco más que un salvavidas. Antes del bloqueo de Estados Unidos, Cuba requería aproximadamente 100,000 barriles de petróleo por día para mantener los servicios esenciales, lo que significa que, bajo esas circunstancias, el envío le habría dado a Cuba otra semana. Eso es todo. Con el racionamiento implementado y con Cuba pudiendo producir una cantidad limitada de su propio petróleo, el envío rendirá más, pero claramente no será suficiente. En una declaración conjunta el sábado 18 de abril, los líderes de España, Brasil y México se comprometieron a aumentar la ayuda para Cuba para aliviar la crisis humanitaria y exhortaron a Estados Unidos a evitar cualquier intervención militar. Pero si la respuesta de Washington a las críticas internacionales a lo largo de 2026 ha sido un indicio, entonces esas declaraciones y otras similares tienen muy pocas probabilidades de producir resultados. Ahora, por supuesto, debemos tener en cuenta las limitaciones únicas que Washington podría enfrentar al intentar tomar Cuba. Limitaciones que Washington no enfrentó en cada una de sus intervenciones militares anteriores este año. En este momento, una gran parte de las fuerzas de Washington ya están comprometidas en otros lugares, especialmente en Medio Oriente, aunque al momento de escribir esto, el conflicto en Medio Oriente está regido por un alto el fuego inestable.
Aún así, no hay garantías de que ese alto el fuego dure y podría haberse desmoronado para cuando veas este episodio. Por esa razón, es posible que Cuba no enfrente una acción militar por parte de Estados Unidos hasta que la guerra con Irán se resuelva de una forma u otra. Pero como estamos a punto de explicar, Cuba enfrenta algunas desventajas únicas que podrían permitir a Washington enfocarse en dos objetivos militares al mismo tiempo, especialmente si Estados Unidos elige una determinada combinación de medios para ello. Y ahora, antes de entrar en las herramientas que tiene Washington a su disposición, nos gustaría tomar un momento para hablar de Frontstoco, el sitio web premium de nuestro equipo, un medio de noticias escrito y el lugar ideal para el análisis de conflictos globales. En Frontstoco, nuestro equipo trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer información clave sobre las guerras, puntos críticos y la geopolítica que dan forma a nuestro mundo. Además, ofrecemos episodios exclusivos cada semana, así como nuestra sala de informes, una colección de historias poco conocidas de todo el mundo que publicamos los sábados. También en Fronts ofrecemos varias opciones gratuitas cada semana, incluyendo nuestro boletín 2 veces por semana sobre conflictos mundiales, War Fronts Weekly. Lo mejor de todo es que Frontstoco cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Visita el sitio, suscríbete si te gusta lo que ves. Y ahora volvamos a Cuba. El uso de la fuerza. Cuando presentamos el rango de opciones de Estados Unidos para una acción militar en Cuba, tenemos que empezar considerando la resistencia que Cuba podría ofrecer. En este aspecto, Cuba está mucho más cerca de Venezuela que de Irán. Las Fuerzas Armadas de Cuba está deteriorado, es relativamente pequeño y prácticamente anticuado. Pero antes de que siquiera podamos hablar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, tenemos que hablar de la mayor desventaja de Cuba en una pelea contra Estados Unidos. Cuba está justo en la puerta de entrada del territorio continental de Estados Unidos, bien dentro del alcance de la increíble cantidad de tropas y máquinas de combate que están estacionadas en suelo estadounidense en todo momento. La capital cubana, La Habana, está ubicada a menos de 400 millas de la ciudad de Miami, a poco más de 1,000 kilómetros de Nueva Orleans y a menos de 1,500 kilómetros de Houston. Más relevante para fines militares es que Cuba está dentro del alcance de media docena de importantes bases aéreas dentro de ese mismo rango. Esto significa que incluso los cazas furtivos de Estados Unidos y sus aviones de ataque pueden atacar Cuba desde el territorio estadounidense sin necesidad de reabastecimiento aéreo, y ni hablar de lo que podrían lograr sus bombarderos estratégicos. Para comparar, y necesitamos enfatizar que no estamos inventando esto, Cuba realizó recientemente ejercicios de defensa aérea usando ametralladoras tiradas por bueyes. Así que sí, hay un cierto desequilibrio ahí. Si miras el resto de las Fuerzas Armadas cubanas, la situación realmente no es mucho mejor. Al igual que Irán y Venezuela, Cuba carece de la capacidad para desafiar a Estados Unidos en el aire. Se cree que toda su flota de combate de la era de la Guerra Fría no está operativa y sus defensas aéreas son en su mayoría de corto alcance e ineficaces contra aviones modernos y mucho menos contra aviones furtivos. La posible excepción es un sistema soviético de superficie-aire conocido como el S-124 Petora, pero incluso estos son, en una palabra, decepcionantes. En el agua, Cuba navega con un par de fragatas que fueron reacondicionadas después de haber sido barcos pesqueros, además de un submarino, una corbeta y un puñado de lanchas misilísticas y dragaminas. Desafortunadamente para La Habana, la mayoría de ellos no son aptos para navegar, y los que podrían marcar la diferencia simplemente requieren demasiado combustible para que Cuba pueda operarlos en medio de un bloqueo. Como referencia, Estados Unidos ha mantenido su bloqueo a Cuba utilizando un par de patrulleras de la Guardia Costera, aunque con una presencia naval mucho mayor desplegada en la región circundante. Si Cuba pudiera representar alguna amenaza para una fuerza adversaria, sería en tierra, donde el Ejército Revolucionario Cubano cuenta con una fuerza activa de aproximadamente 39,000 soldados, a disposición de más de 1,000 tanques principales de batalla T-55 de la era soviética, además de cientos de los más modernos T-60 y 200 de cazatanques, cientos de piezas de artillería autopropulsada y más de 1,000 cañones de campaña. También tienen a su disposición muchísimos cañones antiaéreos. Pero, de nuevo, esas fuerzas se enfrentan a los mismos problemas que la Marina y la Fuerza Aérea. Gran parte de su equipo es inoperable, el resto está muy desactualizado y la mayoría requiere combustible que Cuba simplemente no tiene. Los líderes cubanos han prometido que recurrirían a las milicias y fuerzas paramilitares de Cuba en tiempos de crisis, pero se cree que La Habana está exagerando mucho la verdadera fuerza de esas tropas. Hay que reconocer que el ejército cubano entiende estas limitaciones y ha adoptado tácticas de combate asimétricas y no convencionales para compensarlas. Mientras tanto, las fuerzas de élite cubanas tienen una reputación relativamente fuerte, aunque decenas de guardias cubanos no pudieron salvar a Nicolás Maduro de ser capturado en Venezuela. Pero aunque esas fortalezas no son totalmente irrelevantes, caen en la misma trampa que las fuerzas terrestres iraníes. Solo serían relevantes si Washington decidiera realizar operaciones terrestres en suelo cubano.
Finalmente, no hay pruebas creíbles que sugieran que Cuba posea misiles balísticos o de crucero de largo alcance, ni drones de ataque unidireccionales que le permitan atacar a Estados Unidos. Si bien ese tipo de capacidad ofensiva podría cambiar las reglas del juego para Cuba, especialmente con el potencial de atacar directamente el territorio continental de Estados Unidos, simplemente no se cree que Cuba tenga esas armas a su disposición. La defensa contra drones, en particular, es un punto ciego conocido para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en este momento. Solo hay que ver la serie de drones no identificados que sobrevolaron las casas del secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth a mediados de marzo, donde residen en una base militar en Fort McNair. Pero esas vulnerabilidades no son relevantes en esta discusión si Cuba carece de los medios para explotarlas. Así que, teniendo en cuenta las defensas cubanas, podemos plantear algunas opciones básicas a disposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses si Washington decide usar la fuerza y derrocar al gobierno cubano. Al hacerlo, también debemos enfatizar que una resolución diplomática es posible, ya que al momento de escribir esto, una delegación estadounidense acaba de regresar de Cuba para intentar lograr un avance y advertir a Cuba sobre las posibles repercusiones si no se puede llegar a un acuerdo. Pero aunque el aspecto diplomático merece su propia discusión, el episodio de hoy está enfocado directamente en las opciones militares de Estados Unidos, de las cuales identificamos 5. La primera opción es la menos intervencionista, extender el bloqueo actual y fortalecerlo, pero rechazar la oportunidad de aumentar la ofensiva de Washington. Con este enfoque, Estados Unidos podría desplegar algunos buques de guerra adicionales en la zona y comenzar a interceptar activamente los barcos que intenten ayudar a Cuba, sin importar de dónde vengan. En este momento, el bloqueo de Washington es principalmente económico. Esos 2 barcos de la Guardia Costera están ahí para lidiar con cualquier problema, pero aún no han sido desafiados. Al fortalecer el bloqueo, Estados Unidos podría ponerse en posición de interceptar futuros petroleros rusos o detener envíos de ayuda provenientes de México, Brasil o cualquier otro país. También podrían empezar a interceptar y desmantelar los pequeños convoyes de activistas que han intentado llevar ayuda a Cuba usando presupuestos limitados y embarcaciones civiles. Para Washington, los beneficios son relativamente obvios. Estados Unidos no tendría que poner a ningún soldado en peligro, salvo la posibilidad de un enfrentamiento al detener o abordar una embarcación. Pero estamos describiendo una medida pasiva, y Estados Unidos estaría asumiendo el riesgo de que Cuba, al igual que Irán, pueda resistir más tiempo del esperado. Igualmente importante, Estados Unidos correría el riesgo de provocar un incidente internacional, ya sea con Rusia, México u otra nación que intentara aliviar el bloqueo. La opción número 2 es el enfoque Maduro, un golpe relámpago en el que los líderes de Cuba serían capturados. De manera similar a Venezuela, Cuba probablemente sería atacada en una primera oleada de ataques para deshabilitar defensas aéreas, aeronaves y cualquier otra amenaza que pudiera representar un riesgo inminente para las fuerzas estadounidenses que llegaran. Luego, a bordo de helicópteros pilotados por los intrépidos Night Stalkers de Estados Unidos, una combinación de unidades de operaciones especiales, probablemente encabezadas por la Fuerza Delta, entrarían a La Habana, se dirigirían al objetivo previsto y atravesarían las defensas terrestres lo más rápido posible antes de retirarse. Nuevamente, esta opción ofrecería ventajas reales para Washington. Estados Unidos no perdió ni un solo operador durante su incursión en Venezuela y ganó una admiración a regañadientes y algo sorprendida incluso de los adversarios históricos de Estados Unidos. El éxito de la operación fue un triunfo absoluto para la administración de Trump y puso a Venezuela directamente en manos de Delcy Rodríguez. Aún mejor para Estados Unidos, la Delta Force atravesó a los guardaespaldas cubanos antes de llegar a Maduro, lo que sugiere que las fuerzas cubanas en La Habana podrían ofrecer un nivel de resistencia comparable. Pero si Estados Unidos intentara tomar este camino, se encontraría con algunos problemas que no enfrentó en Venezuela, y el más importante sería la presión de decidir exactamente a quién deberían llevarse. El presidente de Cuba no es la única persona que podría tomar el control de la nación de manera creíble en una crisis. También podría Raúl Castro, algún miembro designado de la familia, un representante político o los líderes del ejército cubano. Ninguno de ellos parece estar tan dispuesto a llegar a un acuerdo como lo estuvo Delcy Rodríguez. Así que surge la pregunta, ¿a quién se llevaría Estados Unidos? Y si intentan eliminar a todos los altos mandos del liderazgo cubano, ¿realmente pueden contar con la victoria sin bajas que lograron en Venezuela? La opción número 3 es una campaña de ataques quirúrgicos, en una versión más limitada de lo que Estados Unidos e Israel lograron el primer día de la guerra con Irán. Usando una combinación de aviones furtivos para suprimir y destruir defensas aéreas, aviones de ataque y misiles Tomahawk lanzados desde el mar para destruir objetivos fijos y bombarderos estratégicos para destruir búnkeres profundamente enterrados y otros lugares críticos, Estados Unidos podría intentar decapitar al liderazgo cubano. En este escenario, Estados Unidos no intentaría tomar prisioneros, sino eliminar por completo al grupo de personas que podrían intentar tomar el control de Cuba en una crisis. Siempre y cuando Estados Unidos tuviera información sólida sobre el paradero de esos líderes, no está claro que Cuba pudiera resistir de manera significativa de ninguna forma. Una primera oleada de aviones furtivos podría deshacerse fácilmente de los misiles antiaéreos cubanos, y se cree que Cuba no posee ningún búnker reforzado que pueda resistir las bombas perforadoras más peligrosas de Estados Unidos.
El riesgo, por supuesto, es que Washington habría llevado a cabo un ataque de decapitación total contra el liderazgo de una nación soberana que no representaba una amenaza tangible o inminente para Estados Unidos. No solo eso, sino que un ataque así correría el riesgo de provocar el mismo resultado que parece estar surgiendo en Irán, una situación en la que la mayor parte del liderazgo previo a la guerra está muerto, pero su ejército y una nueva generación de líderes civiles están dispuestos a resistir. Aún peor, Estados Unidos podría correr el riesgo de cometer el mismo error que Trump reconoció en Irán, uno en el que Estados Unidos pudo haber seleccionado a algunos interlocutores ideales para negociar, pero luego procedió a matarlos en su campaña de ataques conjuntos. La Operación 4 es una versión mucho más completa de la Operación 3, una campaña aérea y naval a gran escala y prolongada diseñada para destruir las Fuerzas Armadas de Cuba y posiblemente su infraestructura crítica y objetivos económicos. Esta opción aprovecharía los aviones de ataque y los misiles lanzados desde el mar que mencionamos antes, pero combinaría esas armas con bombarderos estratégicos estadounidenses basados en el territorio continental de Estados Unidos. En este escenario, el único factor que limitaría la destrucción que Estados Unidos podría causar en Cuba serían los límites de la propia ambición estadounidense. Este no es el tipo de operación que Cuba podría evitar, y dada la cercanía de Estados Unidos con Cuba, es una operación que probablemente Estados Unidos podría lograr con un grado relativo de sorpresa. A diferencia de los cientos de vuelos de largo alcance o los grandes movimientos de flotas hacia y desde el Medio Oriente antes del inicio del conflicto con Irán, Estados Unidos podría reunir sus fuerzas para una campaña aérea y naval contra Cuba sin siquiera salir del territorio continental estadounidense. Tampoco Cuba podría disuadir los ataques estadounidenses contra la infraestructura económica o incluso, posiblemente, contra objetivos civiles de la manera en que lo hizo Irán. Mientras que Irán pudo amenazar con ataques de drones y misiles de largo alcance contra la infraestructura de los estados del Golfo en respuesta, Cuba no tiene ni las armas ni terceros países cercanos sobre los que ejercer presión de la misma manera. Al igual que con el Washington reducido, esto introduciría una versión mucho peor de los problemas que enfrentó Estados Unidos en la última opción. Llevar a cabo una campaña total de destrucción contra una nación que no representaba una amenaza real para Estados Unidos o sus aliados. En el aspecto logístico de la ecuación, Estados Unidos ha consumido una buena parte de sus municiones disponibles en Irán, y aunque Washington ciertamente tiene suficientes reservas de la mayoría de los tipos de equipo, los planificadores militares del Pentágono pueden considerar que es momento de pedir moderación. Finalmente, una campaña a gran escala podría provocar una ola de emigración desde Cuba hacia el sur de Estados Unidos, saturando al país con solicitantes de asilo que la administración de Trump y sus simpatizantes probablemente no estarían dispuestos a recibir. La opción número 5 sería la más abrumadora de todas, una invasión terrestre a gran escala de Cuba con la intención de limpiar la isla metro por metro si fuera necesario. Estados Unidos está lo suficientemente cerca de Cuba como para tener suficientes fuerzas de desembarco anfibio disponibles en la zona, por lo que esto podría ser una posibilidad real, especialmente con la capacidad de Estados Unidos para transportar equipo militar a través del Caribe una vez que asegure una cabeza de playa en territorio cubano. De hecho, Estados Unidos ya tiene una base naval en suelo cubano en la bahía de Guantánamo, y aunque las fuerzas ahí no serían suficientes para llevar a cabo una ofensiva significativa en territorio cubano, podrían proporcionar un punto de desembarco relativamente seguro para un ejército invasor mucho más grande. Para Washington, hay dos grandes beneficios en una operación como esta. Primero, mientras que una operación al estilo Maduro o una campaña aérea podrían no tener el efecto deseado, una invasión terrestre no deja nada al azar. Con decenas de miles de fuerzas estadounidenses en el terreno, operando en un área limitada, con una ventaja abrumadora en calidad y equipo, Estados Unidos podría acabar con la resistencia hasta que no quedara nada. En segundo lugar, debido a que una eventual victoria estadounidense es muy probable si Estados Unidos se compromete a un asalto total, la administración Trump podría percibir una oportunidad políticamente ventajosa para mostrar el poderío estadounidense. Pero la mayor desventaja, por mucho, es el probable costo humano de una operación como esta. Una invasión a gran escala de Cuba, donde las fuerzas estadounidenses entrarían en contacto con una resistencia asimétrica de estilo guerrillero, resultaría en decenas, si no es que cientos de muertos estadounidenses y una cifra total de bajas considerablemente mayor. Por supuesto, nuestro equipo de Warfronts no se dedica a hacer predicciones tajantes, y es posible que Washington pueda elegir cualquiera de esas opciones, o podría decidir reducir su bloqueo a Cuba y poner fin a la crisis. Pero entre esas 5 opciones, podemos identificar cuáles son más o menos probables. En los extremos menos probables están la opción 1, el bloqueo ampliado, y la opción 5, la invasión terrestre total. Pero después de eso, esta administración estadounidense ha demostrado que la paciencia no es precisamente su fuerte. Un bloqueo podría tomar muchos más meses para hacer colapsar al régimen cubano, si es que colapsa. Por el contrario, Trump y sus aliados han mostrado una clara aversión a las bajas, y especialmente a las muertes entre las tropas estadounidenses, bajo cualquier circunstancia en el conflicto con Irán. Una invasión terrestre a gran escala pondría a demasiados soldados en riesgo. De las 3 opciones restantes, una incursión relámpago al estilo Maduro, una decapitación limitada y una campaña total aérea y naval, el bombardeo prolongado probablemente sea menos probable que las otras 2.
Después de todo, si la incursión relámpago o los ataques de decapitación fallan, entonces un bombardeo mayor todavía es factible como plan B. La verdadera pregunta aquí es, decapitación contra una incursión terrestre mucho más precisa, como la que Trump logró en Venezuela. Washington puede que ya tenga a un sucesor favorito elegido, al estilo del Codríguez en Raúl Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro el Viejo. Él es el jefe de la seguridad personal de Castro el Viejo, tiene mucha influencia en Cuba y se sabe que mantiene canales de comunicación secretos con el gobierno de Estados Unidos, incluyendo un incidente a mediados de abril donde intentó enviar una carta secreta directamente a la administración de Trump. Aunque la carta advertía que Cuba se estaba preparando para una posible incursión de Estados Unidos, también ofrecía acuerdos económicos y de inversión a Washington, del mismo tipo que Washington logró en Venezuela. Pero incluso si Washington tiene a un sucesor favorito, el verdadero obstáculo será lograr que ese sucesor llegue a la cima, cuando la compleja élite política y militar de Cuba estará compitiendo por los puestos más altos. Si, por ejemplo, el presidente y el anciano Raúl Castro fueran sacados en secreto en helicópteros, a diferencia de Venezuela, se cree que una gran parte de la élite cubana sigue dedicada al proyecto revolucionario del país y sería muy escéptica ante un líder impuesto por Estados Unidos, especialmente uno que pareciera estar tratando de apropiarse del legado de la familia Castro. Ante esa complejidad, nos vemos obligados a preguntar, ¿es más fácil para Estados Unidos capturar al anciano Castro y a Miguel Díaz-Canel y esperar que el Castro más joven u otro aliado favorecido logre llegar a la cima? ¿O es más fácil asegurarse de que sus candidatos elegidos estén fuera de las islas o al menos escondidos lejos de La Habana mientras se lleva a cabo un ataque de decapitación? De nuevo, nuestro objetivo no es predecir un resultado específico aquí, y aunque consideraríamos una incursión al estilo Maduro y especialmente un ataque de decapitación limitado como algunos de los resultados más probables, es importante enfatizar que cualquier cosa puede pasar. Sea lo que sea que haya sido 2026, nunca ha sido predecible, y no esperamos que eso cambie ahora. Podemos afirmar con gran confianza que en algún momento en el futuro cercano, tal vez una vez que el conflicto con Irán haya concluido, Washington dirigirá su atención a Cuba. Lo que suceda después depende de la administración estadounidense, pero una vez que tomen su decisión, es posible que al gobierno cubano no le quede mucho tiempo. Gracias por vernos.